hay dos yo, porque mi computador no tiene memoria. Ya, entonces como siempre, cualquier duda, interrúmpanme. La idea es que aprendamos, sobre todo en lenguajes de programación, es súper importante como, y por qué preferimos que ocupen R que Excel, es porque lo van a ver todo el tiempo, y en verdad es un lenguaje como importante como ingenieros civiles e industriales que aprendamos, y si no lo aprendemos ahora, como el próximo año van a tener que aprenderlo igual en marketing, después si hacen trabajos de investigación para su tesis, entonces ideal sería que aprendamos R, Stata o Python en cualquier otro caso. Y aclarar, porque creo que hay harta duda respecto a eso, que Jupyter no es un lenguaje de programación en sí. En Jupyter es como una interfaz donde yo puedo ocupar R, ocupar Python. Entonces, eso, no es que uno instale Jupyter, o sea, como que uno lo tiene en el computador, yo al menos lo ocupo desde Anaconda, pero igual ahí adentro uno tiene el programa como R o Python, ¿ya? Por si ahí habían dudas. Entonces vamos a partir con la auxiliar. Ya se la subí también. Y ven mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Sí. Ya, bacán. Entonces, vamos con el primer ejercicio. Dice, el precio de una vivienda está influenciado por muchos factores. Usted es contratado para un proyecto inmobiliario y le piden estudiar el valor medio de las viviendas ocupadas por sus propietarios, con el fin de conocer el impacto que tienen los factores como la tasa de delincuencia, el impuesto, el índice de accesibilidad a las carreteras radiales, etc. Y le entregan una base de datos Housing, que yo ya la tengo aquí y se la subí, ¿cierto? No es tan grande, bueno, es un poco grande, no, es como la del control. Y nos dan las variables. CRIM es la tasa de delincuencia per cápita, ZN es la proporción de terreno residencial dividido en zonas de lote para más de 25.000 pies cuadrados. Esto es de Estados Unidos la base de datos. Indus, proporción de acres comerciales, aquí está mal, proporción de como viviendas comerciales, como locales comerciales no minoristas. Chas es una variable ficticia, donde es 1 si la casa limita con el río y 0 si no. NOx es la concentración de óxido nítrico. RM es el número medio de habitaciones por vivienda. Edad, proporción de unidades ocupadas por el propietario, etcétera, etcétera. Y esta es importante porque es el valor medio de las viviendas. Recordemos que acá que nos piden estudiar el valor medio de las viviendas con el fin de conocer impacto que tienen las demás variables. Bien con el enunciado. Acuérdense, cualquier pregunta, interrúmpame. Estamos aquí para aprender todos y todas. Entonces, nos piden que realicemos un análisis exploratorio de datos. Agregué esta parte porque creo que es súper importante que la aprendamos a hacer, porque lo van a ocupar siempre y porque igual es entretenido. A mí me entretiene. Y el análisis exploratorio de datos es cuando nosotros nos entregan una base de datos, no sabemos si la base de datos tiene datos erróneos, si hay cosas incoherentes, si quizá hay variables que no queremos ocupar o otras que sí no tenemos, entonces para eso sirve un análisis exploratorio. Este se utiliza antes de, por ejemplo, tirar una regresión. Y ustedes lo han hecho, pero quizás no se han dado cuenta que se llamaba análisis exploratorio, o también le llaman EDA. Hagamos un EDA. Entonces vamos a partir con el código en R. Dejé estos tres códigos que sirven para limpiar el espacio de trabajo. Entonces, si alguna vez ya estaban trabajando con otra base, con otro código, cualquier cosa, pueden hacer esto para partir de cero. Después, acá dejé librerías que en general se utilizan para este tipo de problemas, ¿ya? Quizás no todas son importantes, y algo importante es instalarlas, ¿ya? Hay hartos que tienen problemas en instalar, y en general uno utiliza este tipo de código, install.package y con el nombre de mi paquete. Si ustedes tienen algún error al instalar, pueden instalarlo de forma manual, y es lo que le dije a un alumno por cursos. Acá pueden buscar el paquete. A ver, un paquete, pucha, los tengo todo instalado yo, pero por ejemplo Latice. Ahí está instalado, ya, pero no lo estoy ocupando. Si yo apretara ahí, yo le digo que lo ocupe, que es lo mismo que tirar el código que está acá. Pero si no estuviera instalado, ustedes se van aquí donde dice install. ¿Ven esto, cierto? Sí. Ya, Sí. súper.
Y en general todos los paquetes de R están en el repositorio CRAN. Entonces lo dejamos así y buscamos el paquete que queremos instalar. Entonces, por ejemplo, supongamos que cuando ustedes pusieron install.package de Lattice no les funcionó, entonces ustedes lo buscan acá. Y eso hace que lo instalemos de forma manual. Se va a reiniciar R en este caso porque me va a estar instalando un nuevo paquete. Entonces muchas personas tenían problema al instalarlo con este comando. Entonces cuando no les funcione este comando, lo pueden hacer de forma manual. ¿Ya? Esa es una buena estrategia para solucionar rápidamente la instalación de paquetes. El caso del Nico igual es raro porque su computador le bloqueó instalar cosas. Entonces ahí lo vamos a ver como caso aparte, pero si a alguien le pasa eso, por favor, llenen el formulario que dejamos en el foro. Y eso, súper. ¿Dudas con esto de instalar paquetes? ¿No? Ya. Carla, yo tengo Entonces, una. sí, dale. A ver. Oh, wait. No Justo tengo escucho. algo en el Wait, acá. Y si sigue saliendo no error al escucho nada. instalar manualmente, lo que pregunta Katherine, ahí habría que ver, porque puede ser que R, tu versión de R no sea la que tenga ese paquete. Pero algo importante es que sin importar que el paquete esté o no, R debería tener las funciones básicas, como por ejemplo hacer un histograma, hacer regresiones. Por ejemplo, este paquete que está acá, que es ggplot 2, es para hacer gráficos bonitos, pero R igual grafica si yo le doy un plot sencillo. Entonces, ahí Katherine mandó. ¿Y Katherine, cuál estás intentando instalar? ¿Qué paquete? No sé si te puedes desmutear. Sí, estoy intentando instalar el Lattice. ¿Ya? ¿Y tú tienes R 4.0? 4.0.2 creo. Ay, yo tengo una versión más antigua. Ya. Eh, ya, mira, te recomiendo que rellenes igual el formulario para que veamos tu caso en específico de R y veamos cómo solucionarlo, pero eh, debería ser por quizás la versión de R. Mientras, te recomiendo que lo dejes con asterisco porque no sé si lo vamos a utilizar. De hecho, yo lo voy a dejar con asterisco para ver si hay algún error. ¿Ya? ¿Para qué sirve ese paquete? No lo sé. Es los paquetes que siempre ocupo, Ah, ya. pero lo podemos buscar. No me sé todos los paquetes de R, pero este, por ejemplo, es para gráficos bonitos. El Haven es para leer DTA, que es data. Coreplot es para hacer gráficos de correlaciones. Así que lo podemos dejar así mientras. Creo que no lo vamos a utilizar. Ah, te pasa con todos los paquetes. Ya, yo creo entonces que hay un problema con R. Así que, Katherine, porfa, rellénanos el formulario para que veamos tu caso particular en alguna sesión de Zoom o algo así. Y así a todos los que no les cargue ningún paquete, porque eso es muy raro. Bien, Carla, dale. Andrés, sí, para tú ibas... instalarlo, los paquetes no tienen que estar todos como entre comillas, como para que lo identifique. Sí, acá dejé el código para instalar. Que me, que me pasaba tratando de instalar el Lattice, dice que no lo encuentra, pero si pongo Lattice entre comillas, ahí sí me lo instaló. Sí, cuando el código de install, si te das cuenta, siempre tiene comillas, Mm, ¿ya? Entonces mantengámoslo así. Pero jueguen, o sea, si no les sirve con comillas, déjenlo sin comillas y vean si funciona, pero debería funcionar con comillas. ya, a ver, a ¿Te, ver. te funcionó, Andrés? Sí, me funcionó instalarlo poniéndolo entre comillas. No sé si es que Ya, si bacán, pongo otro. por si a alguien le pasa eso. Súper. Sigo entonces. Dejemos, entonces, todos los que no puedan instalar ningún paquete, rellenen el formulario, y los que puedan instalar algunos y otros no, los que no puedan instalar, déjenlos con gatito como comentario, ¿ya? Para que no tengamos problemas. Voy a seguir. Cuando dice esto no importa, porque simplemente está diciendo, oye, cuidado, porque este paquete que vaya a ocupar está construido en una versión distinta a la que tú tienes, ¿ya? Los comentarios no se ven.
No ha pasado nada malo por si acaso. Si se dan cuenta, simplemente está diciéndome cosas como ten cuidado y cosas así. Ya. Entonces, cuando terminamos de cargar paquete, vamos a leer nuestra base de datos. Acá les dejé esto con esta función, con este código que es setDW, que es setear el directorio de trabajo. Y lo bueno es que en este caso yo copié la carpeta donde tengo el código housing. Entonces voy a hacerlo paso a paso para que los que tienen Mac, porque los que tienen Mac es distinto copiar desde dónde viene, a mí me costaba mucho antes. Entonces, por ejemplo, yo tengo el Excel en una carpeta que se llama auxiliar 6. ¿Ya? Está ahí adentro. Entonces yo para setear el directorio, cuando seteo el directorio lo que estoy seteando es una carpeta. Entonces, por ejemplo, eso nos sirve harto cuando tenemos muchos códigos que vamos a ocupar o muchas bases de datos, en vez de leer solo el Excel, yo llamo a toda la carpeta y después voy a llamar al Excel. ¿Se entiende lo que voy a hacer? ¿Sí? Sí. Ya, entonces voy a setear el directorio. Entonces, botón derecho, y en Mac al menos es así, apretamos Alt, y ahí dice copiar auxiliar 6 como ruta de acceso. Si yo lo suelto, no me va a copiar bien cómo es el directorio. Entonces, Alt y lo copio en Mac. En los demás, en Windows, tienen que verlo en propiedades, si no me equivoco. Y entonces voy a volver y yo lo voy a copiar, lo voy a pegar, y ahí lo tengo. Lo importante es que tiene que terminar con este slash para que después, cuando yo le diga, oye, léeme esto, lo que va a estar haciendo es llamando a mi carpeta auxiliar 6, slash, mi base de datos housing. ¿Ya? Si no quieren setear el directorio, que puede ser que no sea necesario hacerlo, en este caso realmente no era necesario, pueden simplemente usar el leer la base de datos como tal. ¿Ya? Entonces lo seteo y la leo. Y acá me apareció. En esta ventana que tenemos acá aparecen nuestras datas, nuestras variables, etc. Y si yo la aprieto 2 veces la puedo ver. Y está muy bonita, perfecta. ¿Dudas hasta ahí? Sí, Carla, ¿hay alguna forma de como ver la base de datos así como la viste ahí, pero en Jupyter? Con este código no lo ve, con View. ¿Me lo puedes preguntar? A ver. Jupyter debería funcionar con los mismos códigos si está ocupando R. No me lo tomaba. Claro, es que lo que pasa es que no está ocupando, como que no te puede abrir otro lugar, yo creo, con la base de datos. Pero no importa tanto si no la puedes ver, porque ahora vamos a mirar los datos. Entonces puedes ocupar estos siguientes códigos para mirarla. ¿Ya? Ya. Ya, a ver si te Carla, sirve. Sí. ¿cuál era y cómo se hacía para poner la ubicación de la carpeta? Que no lo vi tal cual. Ya, ¿tú tienes Mac? Sí, Ya, bacán. Con este código que está acá, lo que tú tienes que cambiar y lo que todos tenemos que cambiar para ocuparlo es esta parte que está acá entre comillas, ¿ya? Entonces yo voy a mi carpeta donde tengo guardado, en su caso, por ejemplo, si descargaron recién la auxiliar, en descargas, ¿ya? Yo lo tengo en mis documentos, entonces voy a buscar mi carpeta, que la tengo acá, auxiliar 6. Dentro del auxiliar 6 yo tengo mi Excel. Entonces, botón derecho, Alt, y copiar la carpeta como ruta de acceso. En su caso va a salir, si lo guardaron en descargas, descargas como descarga y la carpeta regresión, creo que subí el zip, como ruta de acceso. Lo copiamos y lo pegamos. Cuando lo pego, me va a faltar, no, ahí lo copié bien, con un slash al final. Fantástico. De repente esto funciona como quiera. Ahí dijeron, se puede usar GS para los datos. Aquí vamos a ver más. Eso es soy se dice, o soy. soy, como Soy. se lee. ¿Te funcionó?
Sí, sí, es que no había mantenido apretado el Alt, por eso no me Sí, es aparecía. súper importante para Mac apretar el Alt para que te lo copie como ruta de acceso. Y ahí lo Ya. leemos. Súper, Muchas gracias. de nada. Bien, ahí están diciendo algunas cosas. Ya, entonces ahora voy a mirar los datos. Con DIM nos está entregando la dimensión de nuestra base de datos. En este caso acá igual aparece, tenemos 506 observaciones con 14 variables. Y con el comando str va a entregarme la clase de cada una de las variables y las variables que hay. Y me entrega algunos de los valores que voy a observar. ¿Ya? Es solo para mirarla. Por ejemplo, si tuviéramos una variable como sexo, debería decir, puede ser numérica porque es 1 y 0, pero también podría ser un carácter, ¿ya? Si dice mujer o hombre. Entonces esto igual me sirve para mirar qué tipo de variables son. Después, por ejemplo, puedo hacer una tabla descriptiva, que se las pedían, me parece, en el control, que es, me entrega, si yo le pongo summary de toda la data, me va a entregar de cada variable, de cada columna, el mínimo, el primer cuartil, la mediana, la mediana, la media, el máximo, el tercer cuartil, etc. ¿Ya? Y esto también sirve harto para ver, por ejemplo, y que a mí me ha servido mucho cuando he tenido que ocupar bases de datos. Por ejemplo, si queremos ver años de educación, sería raro encontrarse años de educación como, por ejemplo, 1500. Si en general, no sé, la gente puede estudiar 20 años, 25 años, ya suponiendo mucho. Entonces eso también me sirve cuando yo veo, por ejemplo, los máximos o los mínimos, ver errores, ¿ya? Por ejemplo, si me aparece en una edad un valor negativo, ese tipo de cosas, para identificar rápidamente problemas. En este caso no hay problemas, al menos con lo que yo veo. ¿Bien con eso? ¿Vamos bien? Acuérdense de pararme nomás, o si no yo sigo, porque el tiempo es muy acotado en clase online. Súper. Después, por ejemplo, yo acá dejé que podemos mirar tablas específicas. Y en este caso elegí la variable chas, que si se recuerdan era una variable dummy, donde es 1 si limito con el río y 0 si no. Y cuando la tiro, me dice cuántas cantidad de casas no están cerca del río, no limitan con el río y cuántas sí. Entonces, 471 tienen el valor de 0 y 35 tienen el valor de 1. ¿Ya? Eso sirve como para mirar algo específico. Bien, después dejé, y que acá pueden tener problemas los que quizás no les cargaron todos los paquetes, códigos para hacer gráficos. Por ejemplo, y acá voy a agrandar porque los gráficos nos aparecen aquí abajito, ¿cierto? En esta parte de acá, donde dice plots. Voy a lanzar un boxplot, que lo que me va a estar graficando es un boxplot de la tasa de crimen per cápita, un ratio de crimen per cápita. ¿Y para qué sirven este tipo de boxplot? En general, bueno, los boxplots son para mirar cuartiles, pero cuando nosotros lo ocupamos en EDAS, en análisis exploratorio de datos, en general lo ocupamos para ver outliers y la mediana. Recuerden que la línea que aparece al medio del boxplot es la mediana. Y en general uno lo ve para ver outliers. Outliers son valores que, ¿cierto?, se escapan de la normalidad. Entonces, por ejemplo, en general, vemos que la tasa de crimen per cápita es bastante baja, cercana a 0, ¿cierto?, a la mediana, pero existen viviendas que tienen una tasa de crimen per cápita bastante alta, 80 y algo. Entonces pueden haber dos opciones, o que realmente existe una tasa de crimen muy alta en esos lugares, o que hubieron errores de tipeo. Por ejemplo, alguien en vez de poner la tasa era 0,8, le puso 80. ¿Sí? Entonces eso me sirve para ver posibles problemas que tendría al, por ejemplo, graficar algo así o algo de ese estilo. Después hice otro boxplot de la concentración de óxido nítrico, así creo que se dice, para que vieran que esto está mucho mejor, más bonito. De hecho, la mediana está en 0,55 más o menos. Entonces, pareciera que estos datos de óxido nítrico están súper bien. Y también agregué un histograma. Ya, no puedo encontrar la función histogram. Debe ser por esto. Voy a intentarlo.
y sí. Ya, entonces, ¿ven? El paquete de Lattice es para hacer estos histogramas. Quiero probar con la función ist. Ist es la función para hacer histogramas, pero según yo de R básico, así que lo vamos a probar. Nos vamos a equivocar aquí ahora. Ay, lo escribí mal. Ya. Al que, no sé quién era, a alguien no le funcionaba el código Lattice. Ah, pero no te funcionaba ningún paquete. Bueno, si no le funciona el paquete Lattice, pero los demás sí, por ejemplo, R sí tiene una función para histogramas, pero son histogramas feos. ¿Cachai? Entonces, por eso, a eso me refería con que R básico sin ningún paquete sí debería permitirnos, de todas formas, hacer este tipo de cosas, como regresiones, histogramas básicos, etc. Si queremos hacer histogramas bonitos como el que yo les tenía acá, necesitamos un paquete. Igual que lo del ggplot, que es para hacer gráficos muy, muy bonitos, así como con muchas cosas, muchos colores, pero si no, igual se puede graficar. Pero en este caso ocupé la función básica de R, que es ist. ¿Sí? ¿Dudas con eso? Quedó muy feo el otro, pero sirve igual. Pero no lo hiciste con cosas distintas porque uno lo hiciste con RM Sí. y otro con chas. Sí, voy a cambiarlo para que vean cómo se ve, pero se debería ver igual si ocupo ist. O sea, RM, se ven igual, solo que uno es feo y el otro es bonito. ¿Sí? Pero el tema como de la fealdad, ¿aquí tiene que ver con el color? ¿O Sí, en general son temas como de color, que podía agregar puntos, como que tú podéis definir si queréis que sea como una línea continua cuando hacéis gráficos, pero en ist es lo mismo, solo porque el histograma son como, no podéis hacer más que esto, pero le podemos agregar colores y cosas de ese estilo. Pero la función en sí es lo mismo. Sí, perfecto? Gracias. de nada. ¿Alguien más tiene dudas con los histogramas? Si no le funciona histogram, intente con ist. Súper. Ya. Por ejemplo, acá, yo había copiado el de abajo, perdón. Hice un histograma de la variable chas y les quería dejar esto porque chas, en este caso, lo está tomando como un valor de clase numérico, no como una dummy. Si se dan cuenta, sí, es verdad que toma 0 y 1, pero igual dice, oye, pero hay cosas entre medio, ¿cachai? Como pueden haber. Entonces, cuando uno hace class de nuestra variable chas, me dice que es numérica. Y yo la puedo transformar a un factor, es decir, que me diga si es 0 o 1, una dummy. ¿Y cómo se transforma? Yo le digo la data, ¿cierto? ¿Cuál es la variable? Pongo as.factor y lo que quiero cambiar. Si ponen as.numeric, lo transforma a numérico. No me acuerdo cuál es otro, carácter, etc. Entonces ahora solo les quiero mostrar que yo lo voy a transformar. Le pregunto cómo es, ahora es un factor, y cuando lo grafico, lo único que cambia es que ahora me lo toma como una dummy. Para términos como de análisis no hay mayor diferencia, pero para términos visuales funciona. ¿Sí? Oye, Carla, ¿cómo lo haces para como correr la línea que está ahí? Como... Sí, yo aprendí hace poco porque antes yo hacía esto. No sé si ustedes lo hacen así y le hacía run. Bueno, pero lo que hago ahora es control, enter y baja solo. Entonces voy control, enter, control, enter. Al menos en mi computadora es así. Ya, gracias. Bacán. Súper. Sigo entonces, ya son las 3. Otro tipo de gráfico, dejé un plot sencillo. No me voy a detener en el análisis simplemente por temas de tiempo. Después dije voy a hacer correlaciones. Quiero ver cómo se correlacionan las cosas. Y lo dejé así tal cual, porque ayer me pasó esto cuando estaba haciendo el código, que me decía, oye, pero X no es numérico. Y lo que está pasando acá es que la variable chas, yo recién la cambié y puse que tenía que ser factor. Y cuando nosotros hacemos correlaciones, tienen que ser numéricas. Aunque sea 0 y 1, me lo está tomando como una dummy, no como un número, ¿ya? Entonces yo obviamente acá tengo problemas, no encuentra lo que cree, y tengo que volver a transformar mi chas a una variable numérica para poder tirar la correlación. Si esto no funcionara es porque hay otras variables que también siguen siendo no numéricas. Recuerden, las cosas de correlación siempre son entre variables numéricas. Entonces ahora lo vuelvo a crear
y ahora sí me funciona. Y acá les dejé entonces la correlación me tira entre cada variable. Entre crimen y crimen es 1, entre ZN y crimen es menos 0,2 y así. Y acá puse que se veía feo porque hay algo que a mí me encanta, que siempre lo ocupo cuando me dicen haga un análisis exploratorio, yo siempre chanto este código porque lo encuentro muy choro, y hace un gráfico de correlación entre las variables. Y si se dan cuenta, lo entretenido de esto es que yo puedo ver la correlación en colores como en circulitos. Si el círculo es muy grande, tengo una correlación muy fuerte, y también me aparece abajo cuál es la correlación, y si es azul, la correlación es más cercana a 1, y si es rojo es cercana a menos 1. Entonces, por ejemplo, la correlación entre MED y STAT es bastante alta y aparece acá abajo, menos 0,74. Y así uno puede ir leyendo cada correlación. Entre NOx y RM es menos 0,30, es bajita. ¿Ven? Y ahí está como chiquitito el circulito. Carla, ¿Dudas? Sí. ¿con qué librería usa para... o sea, ¿Para este? ese procedimiento? Según yo, es con esta. Ah, chucha. Claro. Vale, gracias. Ya, bacán. Avísame si te funciona, si no la puedo, pero yo solo tengo estas librerías cargadas, entonces una de estas tiene que ser. Bien. Así con las correlaciones. ¿Y por qué estudiamos correlaciones? Es porque vamos a utilizar regresiones lineales, ¿cierto? A nosotros en la pregunta nos decían, oye, estudia el valor de las viviendas, el valor medio de las viviendas ocupadas, y para nosotros incluir variables, una buena forma de decir cuáles variables yo quiero incluir es ver las correlaciones. Entonces, viendo este gráfico que está acá, y lo tengo escrito acá también, por si alguien se queda atrasado, quiero ver qué variables están correlacionadas con MED, que es mi valor medio de las viviendas. Entonces, yo toda esta línea que está acá abajo son las correlaciones con distintas variables, ¿ya? Las correlaciones altas yo las quiero, porque son cosas que de alguna forma están correlacionadas, no sé cómo otra palabra decirlo, están como que me podrían explicar mi variable del precio, ¿ya? Del valor. Entonces, por ejemplo, STAT, que no es STAT, tiene otro nombre. Por acá lo tenía. Acá, L es STAT, que no se ve la L, es de menos 0,74. Entonces yo digo, tiene bastante alta la correlación, la quiero incluir en mi regresión lineal. Después, por ejemplo, el de ratio es bastante alta, podríamos decir que TAX también. Acá RM, que es la cantidad de habitaciones, y así. Entonces, en base a esto que yo tengo acá escrito, que son las que tienen alta correlación, yo voy a hacer la regresión. Y para mi regresión, siempre hacemos LM, mi variable dependiente está en el lado izquierdo, antes de la colita de chancho. Después de la colita de chancho vienen todas las variables independientes. Y en este caso elegí solamente las que tenían correlaciones altas, mayor a 0,45 más o menos. Entonces yo tiro mi regresión y... no me la encuentra porque acá. La tengo con minúscula. ¿Ven? R tiene ese problema, cosas así como, es como Python, que no te puede equivocar ni como MATLAB, con un punto y coma ya hay problema. Bacán que pasen estas cosas acá, por si les pasa, tienen que cambiar con mayúscula. Entonces lo voy a tirar. Me leyó la regresión, pero no me la muestra. Para que me muestre la regresión ocupamos summary. Y aquí vamos con la última pregunta ya de la parte 1, que era interpretar los coeficientes. RM era la número promedio de habitaciones. Simplemente mirando el signo, la magnitud, vemos que a mayor cantidad de habitaciones, en promedio, más cara es, mayor es su valor medio. ¿Y tiene lógica? Sí, tiene lógica, ¿cierto? Uno pensaría que si tengo una casa con más habitaciones, espero que sea más cara. Los impuestos, siempre negativos al valor. Mientras más impuestos quizás me pongan, como que el valor puede ser más barato, o sea, puede ser menor, ¿cierto? Como, oye, me van a cobrar muchos impuestos viviendo en este barrio, entonces no me cobrís tanto, una cosa así. Y así uno puede ir interpretando cada cosa, ¿ya? No voy a interpretarlas todas, pero va a quedar en la pauta, lo voy a escribir acá. Y eso con regresiones. Recuerden que aquí está el R cuadrado, es un buen R cuadrado, es de 68%. Recuerden que la significancia, lo vemos con estos asteriscos que están acá, todas las que tienen asteriscos son significativas,
Esto es significativo al 99,9%, los que tienen 3 asteriscos. Al 5%, o sea, al 95% si tienen un asterisco y así. Pero ya teniendo un asterisco es significativa. Y me gusta que mis variables sean significativas porque recuerden que me están explicando de forma significativa el valor medio de la vivienda en este caso. Son variables importantes. Bien, ¿dudas con esto? A mí me queda Genial. una... Sí, vamos. Ah, no, habla nomás. Ah, vale, gracias. Con el tema del gráfico ese en el que aparecen los valores de las correlaciones, ¿tengo que elegir el último valor que aparece? ¿Te refieres acá para elegir Sí. cuál agrego? Sí. Sí, es que en este caso la lectura de este gráfico se hace de esta forma. La variable med, las correlaciones de med con otras variables están en esta línea, en esta fila. Si te das cuenta, Ah. med con stat, med con b, med con tax, y así. Ah, ya. Si med estuviera en otro lado, yo tengo que ir a la fila que a mí me interesa ver la correlación, ¿sí? Ya, bacán. Por ejemplo, si yo quiero ver la correlación de tax con b, voy a tax, estoy en tax, bajo hasta b, y esta sería 0.44 con b. ¿Me explico? Sí. Bacán. Y ahí los valores más altos son los que se eligen, ¿no? Para Sí. colocarlos en la... Sí, a mí Ya, me bacán. interesa tener correlaciones altas porque significa que importan para el valor de mi vivienda, ¿cierto? Me están diciendo, oye, me influye harto, por ejemplo, la cantidad de habitaciones en el valor promedio que voy a tener. Ya, Están gracias. correlacionados, sí. ¿Alguien más tenía duda? Yo, ¿cómo puedo rescatar los coeficientes de la regresión lineal? Así como para ocuparlos como datos. No estoy segura, pero lo puedo averiguar. Creo que nunca lo he ocupado, pero debe ser con corchetes, yo creo. Ya, Así que, ¿cuál es tu nombre? Matías Matías. ¿Matías cuánto? Medina. Medina, ya. Yo lo busco y se los pongo por si lo necesitaran para algo. Ok, muchas gracias. De nada. Súper. Estamos entonces. Ya. Solo les quiero mostrar rápidamente Stata para que le pierdan el miedo a programar y porque es fantástico Stata, a mí me encanta. Y por si no les sirve R, vean que puede ser una posible opción. Stata, esta es la interfaz. En esta parte de aquí voy a tener mis variables. Esto es como donde escribo los comandos y acá es donde veo los resultados. ¿Ya? En general uno en Stata trabaja con doFile, que son estas cositas de acá. Por ejemplo, esta es una prueba que tuve que dar de una investigación y ocupé todo esto y esto fue lo que envié como resultado de la prueba. Entonces, podemos importar, primero importamos el Excel, voy a hacer lo mismo, importar el Excel y lo guardo como un DTA. ¿Y por qué son bacanes los DTA? Por esto, si ven acá, bueno, ya existía mi usuario, ya lo había ocupado, ya se cargué la base de datos, Stata ocupa en formato DTA, y cuando aprieto Data Browse, puedo mirar los datos. Y yo encuentro que tiene una forma súper amigable de mirarlos, como por ejemplo si yo quiero buscar en MED, por ejemplo, acá me aparece el tiro. En general, cuando tienen bases como grandes, en estas partes de label y cosas así, observations, aparecen comentarios como de qué significa, entonces sirve harto cuando uno trabaja con bases de datos, sobre todo más grandes. Y solo les quería mostrar lo fácil que es Stata. Por ejemplo, yo quiero decirle que me haga un zoom, que es esta como tablita que ocupamos en R, de las variables. Y miren, yo aprieto, no estoy haciendo ningún código como de línea ni nada, y me tira al tiro la tabla resumen de esas variables que seleccioné. Hacer una regresión en Stata es poner reg, mi variable dependiente siempre es la primera, y mis variables independientes van al lado. Eso con Stata. Histograma. Creo que es. Quiero hacer un histograma de MED. Es muy, muy sencillo. Como
no sé si se dan cuenta, pero nunca hago como los asteriscos, o sea, como el signo peso. Entonces también es una buena opción si quieren, y en general los códigos no son difíciles. Si alguien quiere ocupar Stata, tengo como un libro que es súper bueno para aprender códigos fáciles, así que también lo puedo compartir. Eso con Stata. Carla, perdón lo ignorante, pero Stata no es como parte de nada, ¿cierto? Es otro programa aparte de... Sí, es un que nos sirve para programa. esta cosa. Ah, ya. Ok. Sí, Stata es un programa, R es otro. En algunas empresas les pueden pedir saber R o Stata. Son cosas, son lenguajes de programación, pero diferentes. ¿Sí? Ya. Es que en mi Sí, es como caso, Python, R, Stata. Ujú. yo que tengo problemas con R, la verdad Stata se me hizo bastante llamativo considerando el tiempo que... O sea, para no Sí, tener que instalar todo de nuevo y todo, podría hacerse una especie de video enseñando a usar esto más. O sea, a pesar de que es fácil, veo que es fácil, pero igual. sí, es sencillo. Sí, yo creo que es una opción que vamos a tener en consideración, sobre todo con tu caso. Pucha, Nico. Pero Ouch. conversémoslo, po, cuando te contactemos para el tema de R. Porque igual R, por ejemplo, en Marketing 2, ocupan Datacamp, que es un programa para aprender R, y es solo R. Como no hay opción de no ocupar otra cosa. Entonces, creo que mientras antes solucionemos los problemas que tienen con R, mejor va a ser para ustedes. ¿Ya? Pero Stata es una muy buena opción y a mí me encanta. Así que si alguien quiere ocupar Stata, después me puede preguntar, y bueno, en R también, por supuesto. Bien, ¿más dudas con esto? Ya, genial. Nos quedan 15 minutos y vamos a hacer en 15 minutos un pequeño repaso. Ustedes vieron en... ¿Dónde lo tengo? Ustedes vieron en prueba test de hipótesis. Yo no. Ya. Entonces vamos a hacer una pequeña repaso de test de hipótesis, sobre todo porque cuando el profe suba las cápsulas, así ustedes ya van a tener una idea y vamos a resolver un ejercicio, pero muy sencillo. Test de hipótesis a mí también me encanta, a mí todo me encanta, parece, pero test de hipótesis es muy entretenido porque es sencillo, como que... Y lo pueden ocupar en R, también hay códigos para hacer test de hipótesis rápido y todo. Entonces vamos a hacer un repaso de test de hipótesis. ¿Qué es un test de hipótesis? Un test de hipótesis es un procedimiento que nos ayuda a juzgar si una propiedad que se supone de una población estadística, o sea, de esto que nunca observamos, recuerden que nos encantaría conocer las cosas de la población, pero nosotros solo vemos muestras. Entonces queremos ver con este procedimiento si una propiedad de una población es compatible con lo que vemos en la muestra, ¿ya? Entonces yo tengo mi población y yo digo, yo creo que la media de edad de esta población es de 12 años. Ya, pero no podemos ver la población entera, entonces tomamos una muestra y el test de hipótesis me va a ayudar a decir si es correcto lo que yo estoy diciendo respecto a esa media de la población con una muestra o no. ¿Se entiende? Test de hipótesis como la definición. ¿Sí? Si no hay dudas, sigo. Ya, entonces el test de hipótesis se compone de dos cosas importantes: la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Recordemos que una hipótesis es una aseveración o conjetura respecto a algún problema de interés. La hipótesis nula la simbolizamos con H0, y que es la hipótesis que vamos a someter a prueba. ¿Ya? No voy a leer lo otro por temas de tiempo. Y la hipótesis alternativa lo simbolizamos con H1, y es la hipótesis, es la afirmación que vamos a tener sobre el parámetro poblacional considerando la hipótesis nula. Si les suena chino, no se preocupen, porque lo vamos a ver ahora. Ya, ¿y qué tipos de test de hipótesis existen? Existen tres tipos. El de dos colas, no, dos tipos. El de dos colas y el de una cola. La cola puede estar a la izquierda o a la derecha, ¿ya? ¿De qué va a depender qué hipótesis, qué test de hipótesis tengo, si es de dos colas o de una? Va a depender de lo que yo me quiera preguntar. Si yo digo, por ejemplo, que la media es igual a 50 en mi hipótesis nula, y mi hipótesis alternativa solo lo hago con distinto, o sea, no sé si es mayor o es igual, o sea, o menor o es mayor, simplemente sé que es distinto, estoy hablando de un test de dos colas, o bilateral. Y se ve de este estilo gráficamente. Si estoy hablando del test de hipótesis de una cola, es porque mi hipótesis alternativa, la que vemos acá, ¿cierto? Lo estoy poniendo con menor o con mayor. ¿Ya? Entonces, en general, ocupamos test de dos colas.
pero podrían preguntarles en una prueba, haga un test de una cola, o vea si es mayor a 50. ¿Sí? ¿Dudas con esto? Sigo. ¿Cuáles son los pasos para hacer un test de hipótesis? Y esto, por favor, guárdenlo para que en su prueba lo tengan ahí impreso, lo copien en su cuaderno, no sé. Son estos 6 pasos que los vamos a aplicar ahora en un ejercicio muy cortito. Lo primero es proponer nuestra hipótesis, qué es lo que queremos ver si es verdadero o no, aceptar o rechazar. Queremos después especificar la significancia. La significancia, recuerden que es este alfa que tenemos acá. ¿Para qué la especificamos? Para ver si la podemos aceptar o rechazar según un nivel de confianza, ¿ya? Después las dibujamos en las zonas de rechazo, y eso nos sirve para ver visualmente si es que va a caer en zona de rechazo o no la hipótesis. Luego buscamos los estadísticos en nuestra tablita, calculamos el estadístico de prueba y decidimos. Vemos si aceptamos o no esta hipótesis nula, ¿ya? Entonces, y por último, esta tablita, y las dejé en el anexo también otras que existen, miren, hay muchas, ya, dependiendo de lo que queramos ver, pero dejé las más sencillas acá, y es dependiendo de los datos que me den. Por ejemplo, si me dicen que la media y la desviación estándar poblacional las conozco, el estadístico que voy a ocupar es de esta forma. Si, por ejemplo, tengo la desviación estándar poblacional desconocida y una muestra menor a 30, ocupo una student con este parámetro, con esta estadística, ¿ya? Si no entienden, no importa, ahora lo vamos a terminar de ver. Entonces, vamos con el ejercicio del auxiliar, y ahora me interesa que lo entiendan, entonces si les da duda ahora, me paran, ¿ya? Bien, entonces dice, esta es la P2. Un auditor plantea que la media de las deudas por cobrar, voy a ir anotando los datos, un auditor plantea que la media de las deudas por cobrar de una empresa es de 150.000. Entonces yo tengo un auditor que me dice, oye, la media de las deudas es de 150.000 pesos. Él dice eso, está planteándome que la media de las deudas de toda la gente de esta, o sea, de toda la empresa es de 150.000. Y para ello yo quiero estudiar, ¿cierto?, si esto es verdad. Yo no puedo mirar a toda la empresa como la población, y selecciono una muestra de 50 facturas. Entonces me están dando un N de 50. ¿Dónde se obtiene una media? Recordemos que ahora la media que obtenemos es de la muestra. Entonces es un parámetro muestral, no poblacional, por eso le ponemos la X y el gorrito arriba. Dice que la media muestral es de 189.000 pesos. Y la desviación estándar de la muestra, que en general se le pone S, recuerden que cuando aparece así es poblacional y así es muestral, ¿ya? Pero es un tema netamente de notación. Y S de desviación estándar de 80.000 pesos. Entonces me dice, con un nivel de significancia, es decir, un alfa de 5%, compruebe si aceptamos o rechazamos la hipótesis. ¿Súper con los datos? Ya, vamos entonces. Vamos a seguir los pasos. Me dice primero que proponga la hipótesis. Entonces, paso 1. H0 es mi hipótesis, ¿cierto? Mi hipótesis, la que quiero decir si es verdad o no. Y lo que está proponiendo el auditor en este caso es mi hipótesis. Yo quiero saber, yo quiero probar si es verdad que la media de las deudas por cobrar es de 150.000. En este caso, como no me especificaron si era test de una o dos colas, yo lo voy a hacer el más general posible. Si no es igual a 150.000, yo digo que es distinto a 150.000. Y esa la voy a dejar como hipótesis alternativa. ¿Se entiende los de las hipótesis? ¿Sí? Ya. Ay, espérenme un poquito. Que el otro computador que estoy grabando no tiene carga. Ya. Ahí sí, súper. Entonces, sigamos. Paso 2. Dice, especificar significancia. Mi significancia me dicen que es de 5%. ¿Ya? Y como voy a hacer un test de dos colas, lo más probable es que tenga que ocupar un alfa medios, que prefiero explicarlo cuando dibujemos las zonas de rechazo, que es en el paso 3. ¿Ya? Mi zona de rechazo, si recuerdan, en un test de dos colas, perdón si escribo feo, es así.
yo acá voy a poner Z, porque sé que lo que voy a ocupar es el estadístico normal, pero podría ser T de student, y tengo que ocupar alfa medios, porque recuerden que lo estoy haciendo dividido en 2. Acá estoy haciendo 2 colas. Voy a ver si cae en la zona de rechazo negativa o en la zona de rechazo positiva. ¿Ya? Entonces, toda esta parte de acá va a corresponder a rechazo, zona de rechazo, y toda esta parte de acá también. Recuerden los dibujos que dejé en el PPT. Y acá tengo el 1 menos alfa, que es mi zona de aceptación, de aprobación. Entonces acá tengo un 95%, ¿cierto? Porque mi alfa es 5%, entonces mi zona de no rechazo, es del 95%. Por lo tanto, el porcentaje que tengo acá, y esto no es necesario que lo dibujen ni nada, pero lo hago para que se entienda, este lado de acá es de un 2,5 y este otro lado de acá es de mi otro 2,5. ¿Ya? A eso se refiere este 5% cuando es de 2 colas, mitad y mitad. Entonces ya dibujé mi zona de rechazo. Si cae después de esta línea, que yo no sé todavía cuál es el valor, voy a rechazar, o si cae antes de esta línea, voy a rechazar también. Si cae entre medio, no rechazo. Entonces, siguiente, nos dicen que ver estadístico en la tabla. Ya, para ver el estadístico en la tabla, yo primero tengo que decidir qué estadístico voy a ocupar. Si recuerdan, nosotros nos dan el MU, ¿cierto? Tenemos el poblacional, está diciendo el caballero, el auditor, nos dice que es 150, pero en ningún momento nos dan la desviación estándar poblacional, ¿cierto? Nos dicen solamente la desviación estándar muestral, que es de 80.000 pesos. Entonces, cuando nosotros vamos a nuestro lindo tablita, decimos, esta no la puedo ocupar, ¿cierto? Porque aquí tienen desviación estándar conocida, y tengo que ocupar una de estas dos. Pero si recuerdan, el n que nosotros tenemos es de 50. Entonces tendría que ocupar este tipo de distribución, normal estándar. ¿Se entiende por qué elijo esta? ¿Sí? Sí. Acá. Espérenme. Quiero tomarle una foto, pero no puedo. Acá. Ya. Entonces nos vamos a llevar esto. Ya, este es el estadístico. Entonces, yo ahora tengo que calcular mi estadístico, ¿cierto? Calcular el estadístico de prueba. Y mi estadístico entonces dice que es la media muestral, que en este caso era de 189.000, menos la media poblacional, que era 150.000, dividido la desviación estándar, que era 80.000, dividido la raíz de la cantidad de muestras, que era 50. Ya. ¿Me faltó el paso 4 o lo hice? Creo que no lo hice. Bueno, lo voy a hacer ahora. Perdón por haberme desordenado en eso. Este estadístico, no sé si alguien lo puede calcular mientras en la calculadora. Ah, pero lo tengo acá, en la pauta. No tengo la pauta. Ya. Acá está, 3,47. Ya, entonces si recuerdan, mi gráfico, que era así, ¿cierto? Yo no dejé acá puesto cuánto era este Z alfa medios. Y esto me interesa que lo aprendan porque siempre se utiliza, que es leer la tabla. Como voy a ocupar una distribución normal, ¿cierto? Que esta que está acá, yo tengo que ver mi tabla normal. Y la tabla normal, nosotros lo que vemos es la probabilidad. Voy a mostrar la tabla. ¿Se ve ahí? Sí. ¿Sí? Ya, esto es importante que aprendamos a verlo. En este caso, esta tabla de distribución normal está hacia la izquierda. Entonces, me va a dar un valor negativo de Z, pero no importa porque simplemente ocupo el valor absoluto. ¿Ya? Acá dentro de la tabla nosotros tenemos probabilidades. Como nuestra significancia es de 0,05, pero está dividido en 2,
La cola que yo estoy viendo, si recuerdan lo que había escrito, era de 2,5. Entonces la probabilidad que yo busco en toda esta parte es de 0,025. Y acá está. ¿Y cómo veo el valor Z? Acá me voy primero a la izquierda, me dice menos 1,9 y arriba 6. Entonces es menos 1,96, que es el típico valor que ocupamos para Z, con un 95% de confianza. Entonces el valor que va acá, ¿sí? El valor que nosotros debemos poner acá es este 1,96. En el lado izquierdo, que era el que me aparecía en la tabla, es el 1,96 positivo, y acá, o sea, negativo, y acá positivo. Como el Z que yo calculé es 3,47, cae acá, más o menos, ¿cierto? Eso significa que cae en zona de rechazo. Por lo tanto, y ahora viene la decisión, es que yo puedo decir con un 95% de confianza, ¿cierto? Porque ocupé un 5% de significancia, que rechazo H0. Rechazo mi hipótesis nula con un 95% de confianza. ¿Qué quiero decir con eso? Que con un 95% de confianza, la media de las deudas por cobrar de esta empresa no es de 150.000 pesos. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ya, ¿puedo repetir? ¿Puedes Porque repetir la conclusión, porfa? sí, la puedo repetir. Como rechacé, entonces, es cierto, cayó en zona de rechazo, tengo un valor mayor, si hubiese caído acá, la hubiese podido no rechazar. La conclusión es que con un 95% de confianza, porque mi significancia era de 5%, voy a rechazar mi hipótesis nula. ¿Qué significa eso en las palabras del ejercicio? Es que con un 95% de confianza yo puedo asegurar que la media de las deudas por cobrar de esta empresa no es igual a 150.000, porque rechacé esto, rechacé que era igual. Entonces yo lo que estoy como aprobando, entre comillas, es que es distinta a 150.000. En general uno siempre se refiere a rechazar hipótesis nula y no aceptar la otra. Uno no dice yo acepto la hipótesis alternativa, sino dice yo rechazo la hipótesis nula. No es igual a 150.000. Con un 95% de confianza puede haber un 5% de que me haya equivocado, pero es parte de la estadística y de la inferencia estadística. Ya, ¿dudas con esto, con cualquier cosa? ¿Qué hora es? Estamos justo. ¡Uy, no puedo creerlo! Lo hice muy rápido al final. Pregúntenme si tienen dudas. ¿Puedo volver a explicar algo? Voy a subir el PPT. La idea es que cuando vean las cápsulas del profe con test de hipótesis ya tengan una idea de más o menos cómo es. La única duda que me surge es que el paso 5 al final era el que aparece ahí arriba y calculamos el 3,47, ¿no? Sí. Calcular el estadístico es decir esto que está acá, claro. Ya, Cuando acá en este paso que me salté, que era ver estadístico en la tabla, era encontrar este valor, el 1,96. ¿Por qué uno lo hace antes? Porque con el estadístico de prueba yo puedo decir en qué parte rechazo, ¿cierto? Tengo que primero tener como lo que me corta. ¿Se entiende? gracias. Bacán. ¿Más dudas? Súper, voy a dejar de grabar.